Buenas noches, somos el equipo 1. Nuestro equipo está conformado por la maestra Rosa María, por la maestra Elvia y por su servidora, la maestra Ana Paola. Nosotros vamos a hablar de la discapacidad auditiva y sus dificultades en el lenguaje y la comunicación. Vamos a comenzar dando una pequeña definición de lo que es esta discapacidad. La discapacidad auditiva se define como la pérdida o anormalidad de la función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso en el lenguaje oral. La audición es la vía principal a través de la cual se desarrolla el lenguaje y el habla. Cualquier trastorno en la percepción auditiva del niño o niña a edades tempranas puede afectar a su desarrollo lingüístico y comunicativo, a sus procesos cognitivos e integraciones escolares, sociales y laborales. El desarrollo del niño con discapacidad auditiva se verá condicionado por diversos factores. La pérdida auditiva es un aspecto principal, pero además influye sobre la misma intervención a realizar, implicaciones familiares, de nivel intelectual, entre otros. Desde el grado de la pérdida se concentran las características más relevantes que suelen darse. Tenemos la discapacidad auditiva leve. Esta nos dice que los alumnos con discapacidad auditiva leve pueden presentar alteraciones fonéticas. Otra característica de ellos es que pueden presentar dificultades para escuchar la voz baja o en baja intensidad. Aquí en este tipo de discapacidades, cuando por lo general todavía se utiliza el aparato auditivo, que llegan a captar algunos sonidos que les ayuda para eso el aparato. Después tenemos la discapacidad auditiva moderada. Dentro de este grado de pérdida auditiva, el lenguaje está caracterizado por problemas articulatorios, o sea, de la nariz o de la pronunciación en la boca. Se presentan intensidades de voz inestables y dificultades hablando de las cuestiones fonéticas o de cómo suena. El alumno con hipoacusia moderada presenta dificultad para escuchar conversaciones normales. Es por eso que a este tipo de alumnos hay que hablarles más lento o utilizar un poco más la boca para que nos entiendan más el movimiento de nuestros labios. También son frecuentes las dificultades de comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje o es un poco más lento con ellos, así como la lectoescritura. Después tenemos la discapacidad auditiva severa. Esta es la discapacidad de grado severo a nivel articular. Los alumnos con este grado de pérdida tienen dificultad en la percepción de altas frecuencias. Por lo general son marcadas las dificultades compresivas y expresivas. Y también existe la dificultad de estructuración lingüística, tanto de forma oral como escrita. Y por último tenemos la discapacidad auditiva profunda. Esta es la principal dificultad, es el acceso de la comunicación o más bien decirlo, el acceso de una comunicación normal, que es una comunicación verbal, porque ya en este grupo los alumnos es donde empiezan a aprender el lenguaje de señas, que es su forma de comunicarse, es otro tipo de lenguaje. De esta discapacidad se derivan otras muchas otras muchas cosas en los ámbitos cognitivos, afectivos y emocionales. Dentro de las etapas en las que ya vimos, también tenemos un desarrollo cognitivo o que se afecta en un desarrollo cognitivo, un desarrollo sensorial motriz y un desarrollo afectivo. Específicamente aquí nada más voy a dar como la principal característica de cada uno. En el desarrollo cognitivo es, como ya lo dijimos, incide un poco en la comprensión, en el expresar oralmente y en la lectoescritura. En el desarrollo sensorial motriz tenemos problemas de equilibrio que por ende se desarrollan otras afectaciones dentro de nuestro desarrollo sensorial motriz. Y dentro del desarrollo social afectivo
Yo creo que lo más importante aquí es que a veces es complicado la percepción de las emociones, tanto de los chicos que ellos muestren sus emociones y de cómo ellos entiendan las emociones de las otras personas. Eso lo dije muy en general para no adentrarnos tanto en estos puntos. Bien, el siguiente apartado es epidemiología. Según la Organización Mundial de la Salud, 466 millones de personas padecen pérdida de audición discapacitante en el mundo, de los cuales 34 millones son niños. Además, estima que 1,100 millones de jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de perder la audición por exposición al ruido en contextos recreativos. Y en México existen 2,3 millones de personas con discapacidad auditiva, de las cuales el 34,4% tienen edad entre los 30 y 59 años y el 47,4% son mayores de 60 años. Otro dato es que en el caso de la pérdida de la audición, puede deberse a causas infecciosas, otitis crónica, exposición a sonidos fuertes, uso de medicamentos ototóxicos, los niños, casi el 60% de la pérdida de audición no tratada genera importantes costos en las comunidades de todo el mundo y suponen para los gobiernos 980 millones de pérdidas de audición. Son costos eficaces y pueden suponer un gran beneficio para las personas. También está que solo un 17% de todas las personas que podrían beneficiarse de utilizar un audífono llevan uno. El porcentaje de personas que no lo lleva es prácticamente igual de alto en todas las partes del mundo. Varía entre un 77% y un 83% entre las regiones de la Organización Mundial de la Salud y entre un 74% y un 90% en función de los niveles de ingresos. Para ampliar los servicios de atención otológica y audiológica en el mundo, solo se necesita una inversión adicional anual de menos de 1,40 por persona. Después de 10 años, el retorno de la inversión sería casi del 16 por cada dólar invertido. Estos datos pues, son extraídos obviamente de la Organización Mundial de la Salud. Tiene apagado su micrófono, maestra. Perdón, ¿qué dije? Bueno, el último apartado que tenemos aquí son las causas. Ya la compañera mencionó así generalmente algunas, pero aquí están de forma más detallada los 3 tipos de causas que ocasionan esta discapacidad. La primera sería hipoacusia conductiva. La hipoacusia conductiva es producida, perdone, mi bebé. Bueno, esta es producida por algo que impide que las ondas sonoras pasen de lo que es el oído externo, interno, perdón, o medio, al oído interno. Y las causas ahora sí que las causas dentro de esta causa es por algunos tumores benignos, por que el tímpano se perforó, por algunos traumatismos o malformaciones en el oído externo o en el medio. En la hipoacusia de conducción, el habla puede sonar clarificada. Esto siempre y cuando el volumen sea alto y que no haya así como un ruido de fondo. Entonces, si al alumno, si le hablamos fuerte y que no haya más ruidos,
puede escuchar con claridad. Otra de las causas es la hipoacusia neurosensorial, que esta se produce ya en el nervio auditivo o en las células ciliadas cuando son dañadas. La multitud de causas de la hipoacusia neurosensorial se engloban en dos categorías, que es la congénita y que es la adquirida. La congénita, pues, es aquella que se produce desde el nacimiento y puede ser por herencia, ¿verdad? Que la heredaron de alguno de sus padres, o por una anormalidad en el desarrollo mientras el bebé estaba en gestación. Y la hipoacusia adquirida es la que se produce ya cuando el bebé nace, ¿verdad? Entre posibles causas, pues destacan traumatismos o medicamentos ICI o ototóxicos, la exposición a ruidos muy fuertes y la meningitis, que creo que es una infección en el cerebro, algo así, ¿no? Y diversos síndromes, así como la presbiacusia. Y la última causa es la hipoacusia mixta, que bueno, es la combinación de las dos anteriores. Esta es pues ya más grave y esta combinación se produce daños tanto en el oído externo como en el medio como en el interno, y presenta distintos grados de afectación, oscilando entre leve y profunda. Algunas de las causas más frecuentes de la hipoacusia mixta son los defectos de nacimiento, o las enfermedades, infecciones, tumores o alguna lesión en la cabeza. Bueno, atendiendo al grado de pérdida, una audición normal dice que presenta su umbral auditivo entre los 0 y 20 decibeles, ¿sí? Alguien que escucha normalmente. Y de ahí ya se clasifican los tipos de hipoacusia, ¿no? Ya cuando es leve, el umbral se alcanza entre los 20 y 40 decibeles. La moderada entre los 40 y 70, la severa entre los 70 y 90 decibeles, y ya la profunda o sordera a más de 90 decibeles es cuando alcanza su umbral. Y también se destaca dentro de este apartado la cofosis o anacusia, siendo la pérdida total de la audición. Atendiendo al momento de adquisición. Otro factor importante que repercute en las pérdidas de audición es el momento de adquisición. Según el momento se destaca que la discapacidad auditiva puede ser, y bueno, hereditaria, como ya mencionaba, pues está contenida en algunos de los genes de uno o de los ambos progenitores. Entonces, como decía, se da antes del nacimiento. La adquirida, la pérdida auditiva puede ser prenatal o produciéndose antes de que el bebé nazca, o postnatal, ya cuando el bebé nació. Si la pérdida auditiva es postnatal, se debe distinguir otro criterio, que es prelocutiva, si se produce antes del desarrollo del lenguaje, y postlocutiva, cuando esta discapacidad pues se adquiere después de que ya el niño desarrolló su lenguaje. Y bueno, creo que sería todo, ¿verdad, maestras? Sí, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. ¿Todo está bien? Pues muchas gracias. Esta fue nuestra presentación. Listo. Ya dejé de grabar. Ya. Bueno. Muy bien. Entonces ahorita lo guardo, lo descargo y lo anexo otra vez al PowerPoint y ya se los envío anexado. Si me hace favor, maestra. Sí. Déjenme, voy a pausar para que me recuerden. Mau, ¿cómo se hacía para guardar mi grabación? Nada, cuando cierras la sesión se guarda. Creo que sigue grabando. No, Ahí le me puse dice pausa. que sí. Nada más Ah, listo.